Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con una entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 25 de noviembre del año 2021, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Un día como hoy, el 17 de diciembre del año 1999, la Asamblea de la ONU declaró esta fecha como Día de la No Violencia en contra de la Mujer en conmemoración de las hermanas Mirabal. Ustedes saben que un día como hoy, el tirano Rafael Leónidas Trujillo en un día como hoy fueron asesinadas a palo por órdenes del tirano Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Mirabal. Sucede que ellas eran opositoras al régimen de Trujillo y sus esposos también. Ellos estaban detenidos en una cárcel de Monteplata. Ya el tirano de antemano había manifestado su desacuerdo en contra de estas mujeres que tenían ciertos niveles de dignidad. Y en aquellos tiempos, señores, el presidente Trujillo no soportaba un desplante de nadie. Sin embargo, estas mujeres que mantenían ciertos niveles de dignidad fueron personas que en un momento dado le dijeron al tirano las verdades que tenían que decirle. Él incluso, en un acto que celebraba casi todos los años allá en Santiago, entonces se hacía un desfile donde el tirano le hacían, en ese desfile le hacían una serie de ceremonias y él observaba todo su cuerpo bélico y mucho andamiaje. El caso es que ya él había manifestado que tenía cierto desacuerdo con algunas de las personas de allá de Santiago a los cuales había declarado comunista, y dentro de la persona que él mencionó estaban las hermanas Mirabal. Según algunos historiadores han dicho que la fecha que presuntamente él tenía para eliminar a las hermanas Mirabal era el 18 de noviembre y que justamente provocó el traslado de sus esposos para la cárcel de Puerto Plata, porque ese era un camino bastante oscuro, había poco tránsito y la convertía en una presa más fácil. Pero que el 18 de noviembre ellas estaban acompañadas de mucha gente, entonces entre ellos habían niños, y eso probablemente dificultó las intenciones que tenían aquellas personas que habían recibido la orden. Pero que el 25, cuando ellas fueron a visitar a sus esposos, Manolo le había manifestado que no se fueran, que resultaba un tanto peligroso, y ella, como mujer valiente, al fin le habían dicho que tenían ciertos compromisos y que tenían que regresar. Y fue ahí entonces, de regreso de la cárcel, cuando se produjo este brutal asesinato que conmovió a la sociedad dominicana en su conjunto. Y de por sí ya esa mala voluntad que se había cernido en contra de su gobierno, lo que hizo fue profundizarse un poco más. Ya ustedes saben que él venía sosteniendo algunas dificultades con las iglesias, sobre todo con la Iglesia Católica, porque ustedes saben que a lo largo de la historia siempre los sacerdotes en sus homilías han manifestado una serie de males sociales que algunos gobiernos
ante a que algunos presidentes, antes de llegar al poder, están de acuerdo con que en las homilías o sermones que ellos cada domingo en su misa dan, a veces le conviene y ellos lo celebran, pero una vez se convierten en gobernantes y cuando le critican lo mismo a ellos, entonces ya no se sienten a gusto con la iglesia, porque esa vocación tiene la iglesia católica, sobre todo, de manifestarse acerca de los males de la sociedad. Por eso es que en aquel evento denominado el Sermón de Adviento, entonces ustedes vieron cómo los sacerdotes se manifestaban en contra de los conquistadores, de los españoles, y planteaban todas las aberraciones y los abusos que cometían con nuestros indígenas. Entonces se le había llamado la atención y se le había sugerido a esos sacerdotes que debían de rendir una homilía más o menos similar, con la idea de que ellos se retrataran. Entonces fue cuando verdaderamente ellos dieron unas palabras más ardientes, porque ese ha sido el accionar de la iglesia. En principio, el tirano Rafael Leónidas Trujillo hacía buenos aportes a la iglesia, pero en la medida de que él se fue apartando de lo que son las acciones democráticas y que fue endureciendo medidas y maltratando a la sociedad, bueno, pues sencillamente la iglesia empezó a criticarlo y él veía, tanto en las iglesias como en las hermanas Mirabal, dos de los potenciales enemigos que podrían contribuir para que cayera su gobierno. Y justamente, señores, la muerte de las hermanas Mirabal fue lo que pudiéramos decir que le puso la tapa al pomo, que ensanchó ese odio que tenían algunos militares y personas en general que se habían propuesto la eliminación física del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Y tanto es así que ustedes ven que la muerte de ella se produjo en el año 1960, ya en el 61, habían matado a Rafael Leónidas Trujillo. Entonces la Asamblea General de la ONU, unos años después, en el año 1999, tomando como referente ese crimen horrendo, entonces declaró a nivel internacional el Día de la No Violencia en contra de la mujer, el 25 de noviembre, en honor a estas tres damas dominicanas. Eso es así, señores. Miren, por otra parte, es lamentable cuando uno ve a esta altura de juego que se supone que nosotros tenemos una de las economías más palpitantes, se entiende que la mayor de América Latina y de parte del mundo también, ¿por qué no decirlo así? Hay yola que están tratando de cruzar el océano para llegar a Puerto Rico con dominicanos. Y una yola zozobró. Se estima que había por lo menos unas 40 personas. Miren la fragilidad que tiene esa yola, como ustedes pueden ver ahí en el televisor. Hasta el momento se han rescatado 8 personas muertas. De los 8 muertos hay 6 mujeres. Hay unos 23 que han sido rescatados, lo que daría un total de 31. Se entiende
que andaban alrededor de 40 y que aún se continúa con la búsqueda de esa persona, por lo que se entiende que pueden quedar unas 9 personas más. Nosotros desconocemos, hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el estatus, si aún permanecen vivos o si esa persona murieron. Lo lamentable del caso es, miren ahí la imagen de parte de las personas que fueron rescatadas. Lo lamentable del caso es que muchas de esas personas hacen inversiones hasta de 100,000 pesos para irse al vecino país de Puerto Rico. Señores, miren, la verdad es que la ignorancia hace cosas. Yo estuve visitando la isla de Puerto Rico no hace tanto tiempo y yo digo, caramba, pero muchas personas dominicanas arriesgan su vida por estar aquí. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Porque notaba que dentro del ambiente allá en Puerto Rico, como que faltaba algo. Y después de tener un día o dos allá, me siento a meditar y digo, ¿qué es lo que yo veo? Como que no está en consonancia con este país. Entonces caí en cuenta y entonces yo dije, lo que sucede es que hace falta juventud. Porque la verdad es que la juventud le da un colorido, le da un sabor a cualquier ambiente que es bastante distinto al que se puede observar cuando existe la ausencia de ello. Y es que a raíz de un ciclón, Puerto Rico quedó prácticamente destruido. Y la mayoría de los jóvenes que no tenían plaza de trabajo emigraron a Miami y a otros sectores. Entonces usted como que se encontraba con esa capa media como un poco floja, sino que había muchos niños y personas mayores. Entonces ahí básicamente fue que yo pude más o menos comprobar eso y vi dominicanos allá. Un amigo mío me presentó un dominicano, él tiene un negocio y él iba tímidamente y se sentaba en un rinconcito callado, porque la verdad es que cuando uno se encuentra en su condición de ilegal en un país, la situación es difícil. Él me dijo, él lo llamó, me lo presentó y nos sentamos, conversamos con él, lo integramos en la mesa y él se puso a almorzar con nosotros y nos explicaba la situación. Él estaba en su condición de ilegal, los trabajos en ese entonces estaban prácticamente paralizados. Entonces lo que hacía es que el amigo mío, cuando cerraba el negocio, él tenía una colcha y se tiraba en el piso ahí. Mi amigo le daba alimento por un tema de solidaridad. Sin embargo, él decía y mostraba la preocupación que sentía con los familiares que, según él, viven una situación muy precaria en el país, como la mayoría de esa gente que se atreven a abordar una yola e irse para Puerto Rico. Y él se sentía impotente porque él dice, allá me piden, mándame tantos dólares para esto, yo quiero que tú me ayudes y mira las condiciones mías aquí, que no tengo trabajo. Entonces yo le digo a esa persona que gastan hasta 100,000 pesos para irse en una yola,
Yo creo que si no pudiera ejercer el periodismo ni la abogacía y tuviera que partir de cero, si yo tengo unos 100,000 pesos, bueno, pues yo creo que con 50,000 que yo dé por una guaguita de esa que le dicen platanera como inicial o que alquile una, yo me voy al mercado y yo veo que hay personas que venden plátano en la calle, que lo anuncian a 4 pesos y a 3. Si ellos lo compran a 2 pesos o a peso y medio y yo compro por ejemplo, 2,000 plátanos, cojo mi guaguita, le echo gasolina y me estaciono en un lugar y lo vendo a 1 peso menos. Si yo logro vender mis 2,000 plátanos, entonces tengo 2,000 pesos ganados en un día, que es una buena cantidad en este país, porque los trabajadores informales ganan más que muchos profesionales. Eso me daría para yo mantener mi familia y no tener que abocarme a irme en una yola fuera del país a pasar trabajo, a exponerme. Porque yo le digo algo, yo fui en el ferry a Puerto Rico y en hora de la madrugada, que ya estaba en mi camarote, cómodo, por demás, me había tomado una cuanta cerveza ya. Cuando eso me sacudió, ahí todo el mundo despierta. Entonces, señor, imagínense en una frágil embarcación que muchas veces la preparan para una cantidad de unas 20 o 15 personas y la sobrecargan de manera tal que se van hasta 40. Esa es una situación lamentable. Entonces, muchas de esas personas que pagan ese dinero le dicen, no te preocupes, que nosotros fracasamos, pero te vamos a llevar de nuevo. No pudo ser en esta ocasión, pero no te vamos a cobrar. Entonces, esas personas se hacen cómplices con el silencio y no delatan esa acción, porque eso le cabe una penalidad a la persona que empalme esos viajes de unos años de prisión, pero no lo delatan. Y es una situación extremadamente difícil. Hay personas que en un momento dado entienden que no tienen cómo sortear la suerte para mantener la familia. Y es una lástima que todavía en este tiempo, con una economía que se dice que es de la que tiene mayor crecimiento, no se haya podido establecer o ensanchar una estructura de empleo que le permita a los dominicanos poder ganarse la vida honradamente en su país sin tener que salir a zozobrar en una yola. Por eso es que yo le digo, señores, que nosotros debemos de insistir en la realización de esos cursos técnicos para que la mano de obra de nuestros jóvenes pueda cubrir todas las plazas que hay aquí. Y por qué no, señores, miren, si nosotros logramos el 80-20 estableciendo salario digno, ustedes pueden estar seguros que esos anuncios de yola zozobrando van a ser cosas del pasado. Nosotros necesitamos que en nuestro país haya una mayor cantidad de empleo para los dominicanos. Ese 80-20, señores, hay que establecerlo. Y cuando yo veo muchas personas que cuando se lucha por el restablecimiento de ese 80-20, realmente no están en consonancia con ese pedimento, sino que para mantener la ganancia en sus bolsillos y obtener pingües, dividendos y quedarse con todo,
entonces se olvidan de que nosotros llevamos la sangre de Duarte, Sánchez y Mella. Y a veces pensamos que la que predomina en nosotros es la de Boyer, y no debe ser así. Así que vamos a ensanchar el espectro laboral para los dominicanos, vamos a ensanchar ese 80-20 y vamos también a contribuir a que los tiburones no estén triturando los cuerpos de los dominicanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, la verdad es que el presidente Luis Abinader cada día viene realizando acciones que dejan hasta cierto punto sorprendida a la población dominicana, porque la verdad es que no habíamos tenido en la historia de la República Dominicana un presidente tan atípico como ese y que le guste practicar con el ejemplo. Luis estuvo donando sangre. Él ha tenido esa preocupación y plantea que, vamos a escucharlo al presidente. De donantes de la Fundación Lazos que lo hicimos con Lorena. La donación de sangre se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión de gobierno, tal cual lo prometimos el pasado 14 de julio durante el lanzamiento de la red de donantes de la Fundación Lazos que lo hicimos con Lorena. Desde hace más de un año y justo en medio de la pandemia del COVID-19, hemos trabajado para completar, como dijo Daniel, los procesos de compra, orientación y capacitación del personal acreditado para estos fines y sobre todo adecuando los espacios para que donar sangre sea una experiencia reconfortante y efectiva. Quiero decir, para ser justo, que el Hemocentro, que fue construido en el pasado gobierno y que es una gran obra, nosotros le hemos dado todo el seguimiento para hacer toda la estructura en el sentido de convertir al país verdaderamente en una red de donantes eficiente y efectiva y así entonces poder funcionar de la manera adecuada. Es bueno que conozcan que la red de donantes de sangre, junto a la red de donantes de sangre, estamos llevando a cabo una campaña, como dijo Loreni, enorme de promoción y orientación para tocar la sensibilidad de los ciudadanos y que se conviertan en personas que salven vidas. Dado este tema con tanta responsabilidad y con la decisión fehaciente de salvar vidas. Saludos a los amigos de la prensa, a todos los colaboradores, a mi queridísimo amigo el embajador de Israel aquí en el país, Dani Virán, que hizo posible junto a Mónica Molina que estemos aquí esta mañana en medio de una explanada frontal de una plaza tan concurrida, Día de Acción de Gracias, pre-Black Friday y con todas las tiendas súper pobladas. De verdad que muchísimas gracias. Bien, señores, miren, eso es algo encomiable, que usted pueda ver el presidente de la República donando sangre. Y déjenme decirle que el que ha tenido un familiar enfermo en una ocasión y se ha visto en la necesidad de que le pongan sangre y vive esa experiencia, se da cuenta lo difícil que resulta, y que nosotros tener un banco donde podamos donar la sangre y que mediante ese proyecto de ley que se ha sometido y que el presidente de la República está proyectando para que todo el mundo tenga acceso a la sangre, es algo bastante encomiable, porque como ustedes sabrán, hay muchos jóvenes que se ponen tatuaje en el cuerpo
entonces eso no califican para ser donante, al menos durante un periodo determinado, porque la sangre se le contamina. Oigan bien, aquellas personas que se ponen tatuajes, la sangre se le contamina. Hay otros que tienen afecciones en la piel y tampoco pueden ser donantes. Hay una serie de requisitos para ser donador de sangre que no todo el mundo califica. Pero además de eso, señores, por lo regular, las mujeres cuando entran a sala de parto hay que tener por lo menos de manera preventiva mínimo una pinta de sangre, porque siempre se pierde una cantidad que hay que reemplazarla. Y como ustedes sabrán, aquí se ha dicho que el 40% de los partos en los últimos tiempos son de nacionales haitianas, que vienen con una hemoglobina bastante baja. Entonces en esa no hay que pensar en una pinta, hay que pensar, yo no sé en qué cantidad que hay que suministrarle. Entonces esta medida del presidente, además de bien intencionada y de democrática, practicando con el ejemplo, es algo que nosotros debemos de respaldar. Y a propósito de lo que le estoy diciendo, la cantidad de sangre que hay que proporcionarle a las nacionales haitianas, miren, Mario Lama ha dado unas declaraciones. Él dice que realmente el Estado dominicano no sabe la cantidad de dinero que se invierte en esa parturienta dominicana, y déjenme decirle que si ni siquiera el propio Estado lo puede establecer, imagínense nosotros como ciudadanos lo lejos que pudiéramos estar de esas estadísticas. Y a propósito de que estamos hablando del vecino país de Haití, parece que al final de la jornada se ve como una pequeña luz en el túnel, porque el primer ministro Ariel Henry cambió su gabinete, y dentro de los cambios que introdujo está la destitución de Joseph Claude, que es ese canciller que ha estado dando unas declaraciones que hasta cierto punto han estado desentonando con lo que es la esencia del gobierno haitiano. Por lo regular, ustedes saben que Haití es un país, pudiéramos decir que es uno de los países más pobres del hemisferio, y que su política básicamente ha estado basada en hacerse la víctima y crear que por la conmiseración las personas le den ciertas ayudas. Pero el tono de Joseph Claude es un tono desafiante, es un tono muy distinto a lo que es la mística haitiana, y dio una serie de declaraciones desafortunadas, sobre todo la última que dio, diciendo que Haití tenía la libertad de hacer su presa y que el presidente Luis Abinader no tenía ningún tipo de injerencia, porque él no es el dueño del río Masacre, él no es el dueño. Pero la mayor cantidad de la parte de ese río que inicia en la República Dominicana tiene un lugar que bordea la frontera de los dos países y que muere en territorio dominicano por ser un río que es limítrofe, que es de los dos países, pero nosotros tenemos, en cuanto a lo que es el espacio físico, una mayor cantidad de terreno que ellos. Sí hay que consensuar.
lo que hay que hacer entre los dos países. Porque la República Dominicana sencillamente no tiene que entrar en discusión con eso, simplemente desviar la génesis, porque comienza aquí que hacer la desviación del río, buscarle otro cauce y sencillamente por ahí no pasa agua. Pero la idea no es esa. La idea es que nosotros como países vecinos, como países hermanos, podamos vivir en convivencia sin incurrir necesariamente en atropello uno hacia el otro, porque finalmente no podemos mudarnos. Si vamos a vivir en condición de vecinos, debemos de hacerlo sobre la base de la armonía y el respeto mutuo de las cosas, respetando cada quien el derecho de cada uno. Y esa es la verdad. Entonces, cuando vemos que Ariel Henry nombra un nuevo gabinete y además levanta la voz y le hace advertencia al señor Jean-Michel Jarre, mejor conocido como Barbecue, me da la impresión de que ha estado recibiendo respaldo de alguien para hacerlo, y hasta cierto punto esa es una voz alentadora, porque ya ustedes saben que la ONU en su asamblea había dicho que Haití debe de resolver su problema a lo interno, que ellos no iban a intervenir. Y la verdad es que si dejamos a Haití a su suerte, donde hay un presidente que no tiene el dominio ni el control de los estamentos del Estado para poder resolver esos problemas internos, lo que estamos provocando es una batalla fuerte a lo interno. Ya vimos que se le hicieron las donaciones de algunos vehículos, armamento, y que se le van a ir incorporando en la medida que vayan pasando los días. Entonces sí nos damos cuenta de que con algo está contando Ariel Henry para hacer esas advertencias, y ojalá que pudieran resolverse los problemas lo más rápido posible y dentro de la mejor ambientación posible. Por el momento, nuestro presidente Luis Abinader está haciendo la tarea que debe hacer. En ningún momento se ha dejado amilanar de las Naciones Unidas y le ha planteado que el problema de Haití ellos no lo pueden solucionar solo, que sí tienen que ayudarlo, y está buscando la manera de proteger nuestra frontera a como dé lugar. Y yo le digo esto porque aquí a nosotros nos gusta mucho ponernos donde el capitán nos vea. Ustedes saben que en el 2024 hay elecciones, y a pesar de que el presidente de la República llamó a los diferentes partidos políticos para que con relación al tema haitiano vertieran su opinión, algunos han estado actuando en consonancia con los intereses de la patria, y hay otros que ya están dejando ver sus proyecciones, lo que sienten. Cuando el doctor Leonel Fernández sale al frente criticando las acciones que a su juicio son incorrectas con relación a las parturientas que el presidente de la República y la Dirección General de Migración ha dicho que en aquellos casos que no sean de emergencia van a enviar a su país a la que estén embarazadas, porque la República Dominicana no puede sustentar la maternidad de los dos países. Él está diciendo a los Estados Unidos: miren, yo soy
de lo que estoy de acuerdo con la fusión. En un gobierno mío no va a haber ningún tipo de traspiés para que esas mujeres puedan venir a parir aquí y para que puedan seguir llegando de manera indiscriminada, no importa las condiciones, la cantidad de haitianos que quiera venir de allá. Sobre todo ustedes saben que tanto en el gobierno de él como el de Danilo Medina ha sido que se ha fomentado la mayor cantidad de personas ilegales en el país. Entonces, nosotros tenemos que definir un perfil como nación. Yo no estoy de acuerdo con los atropellos a los hermanos haitianos. De hecho, tengo muchos clientes y amigos que son de nacionalidad haitiana. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de diferencia en contra de ellos. Ahora bien, a nivel nacional, nosotros sí tenemos que definir una política. ¿Por qué yo le digo que nosotros tenemos que definir una política? Bueno, porque somos un país que está separado del de ellos y ellos tienen su política allá. ¿Cuál es su política allá? Que si usted es extranjero, para ir a su país necesariamente necesita tener una visa. Si usted no tiene una visa, no puede visitar Haití. Porque el dominicano o el que sea que cruce allá sin visa, entonces ellos lo apresan. ¿Cuál es el otro elemento que yo entiendo que tenemos que definir? La República Dominicana es un país que tiene su constitución y tiene sus leyes. Y cualquier extranjero que venga aquí, no importa de dónde venga, tiene que adecuarse a las leyes dominicanas. Y tiene que respetar nuestra constitución. Y tenemos un presidente que está marcando una trayectoria y le está diciendo al país: nosotros tenemos que preservar nuestra identidad. Nosotros tenemos que pensar en nuestros propios intereses. Tenemos que pensar primero en nuestro país. Porque la herencia que nos dejó el gobierno pasado en aras de mantenerse en el poder, cometiendo los actos de corrupción que estaba cometiendo a todos los niveles, era capaz de tragarse un tiburón podrido para mantenerse ahí, soportando cualquier política que le impusieran, humillado, postrado al poder extranjero. Y es por eso que durante su gobierno hubo un ministro de la Educación que dijo que en las escuelas dominicanas no podíamos cantar nuestro himno nacional, porque en esas escuelas públicas
había extranjeros, entiéndase haitianos, que no cantan nuestro himno y que para nada le importa nuestra independencia ni nuestros sentimientos, y para respetarlo a ellos teníamos que limitar a nuestros niños de que canten el canto a la patria. Ese mismo ministro dijo en una ocasión que en las escuelas dominicanas, a pesar de que tenemos una Biblia en nuestro escudo, no podemos rezar, porque eso constituye una violencia a los ciudadanos haitianos que creen en vudú. Entonces en las escuelas dominicanas ni se canta el himno, y a pesar de ser un pueblo cristiano tampoco se puede rezar, porque hay quienes no comparten la fe cristiana sino el vudú. Y entonces, ¿cuál es la identidad nuestra? ¿Hasta dónde es que querían las antiguas autoridades llevar el país? ¿Y hasta dónde es que por razones politiqueras se ponen de alzafuelles a venderle la imagen a otros países de que sí se debe fusionar ambos países buscando ciertos intereses espurios? No, eso no puede continuar así. Yo creo que dentro de los niveles de dignidad, sin ningún tipo de maltrato, debemos seguir respaldando a nuestro presidente a que tome las medidas de lugar para que nuestro país se desarrolle, poniendo en primer lugar los intereses nacionales que los intereses económicos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el plazo se aplazó para el próximo martes la medida de coerción para los imputados en el caso 5G. Vamos a darle sonido a las declaraciones. Eso lo planteó él, lo advirtió uno de los abogados de defensa. Advirtió en audiencia anterior que no podría venir hoy. Entonces, ¿para qué aplazarla para hoy? O sea, eso lo planteó él, lo dijo con tiempo. Yo no puedo venir en la audiencia de hoy, razón por la cual se suspendió. De todas maneras, bueno, nosotros vinimos en vocación de decidir sobre el particular. Por vía de consecuencia se tiene que aplazar para tutelar el debido derecho y sagrado de defensa. Y por eso se aplazó la audiencia en el día de hoy. ¿Para el martes? El martes a las 9 de la mañana. Licenciado Waldo Paulino. A los ciudadanos Buanella Reyes Batista y Franklin Antonio Mataflores. Miren, cuando se está conociendo un expediente, sobre todo tan voluminoso y de tanta persona, aunque los jueces son los que tienen la última palabra, a veces hay que asumir medidas prudenciales. Ya de antemano había un abogado que había manifestado que no podía estar presente en la audiencia de hoy. Muchos jueces lo que hacen es que dice
entonces vamos a colocarla para tal día y se busca el consenso, sí, ok, no hay inconveniente, podemos estar presentes ese día y se conoce. Finalmente, si se ve que lo que se quiere es hacer un relajo, que no, entonces el juez dice, ok, como no se ponen de acuerdo ninguno, este es el día y lo fija. Bueno, pero ese abogado dijo que no podía estar hoy. El juez lo fijó. Ok, él no fue. ¿Y qué pasó? Entonces hubo que aplazarla. Por eso yo estoy de acuerdo y creo que se debe de buscar el consenso. Señores, miren, este es un caso complejo y la verdad es que si nosotros lo empalmamos con el caso Coral, donde está envuelto Alexis Medina, que dicho sea de paso ya, el plazo que se le otorgó a la Fiscalía para completar el expediente concluye el día 6 del mes próximo. Entonces, lo que dice la norma es que el Ministerio Público puede solicitar que ese plazo le sea prorrogado, que le sea ampliado, y por su parte los abogados de la defensa de los imputados entonces pudieran solicitar que sencillamente a su cliente se le otorgue la libertad, porque entonces no se presentaron en el momento adecuado los presupuestos del lugar. Pero como ustedes están viendo, a ese mismo proceso las investigaciones que se están realizando van agregando más personas y las pruebas son bastante contundentes. Es una lástima que un atleta como Zacarías Bonat lo hayan involucrado o no involucrado, lo hayan tomado como un chivo expiatorio para ponerle que le están dando unos 30,000 pesos, cuando en realidad él recibió unos 3,000. Miren, el problema que se da con esos atletas, Zacarías Bonat no es el único. Hay varios atletas que reciben de los diferentes circuitos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que reciben cantidades de dinero. Ahora bien, hay que aclarar algo, y es que tanto la Policía Nacional como los demás cuerpos castrenses tienen círculos deportivos, y que entre ellos se celebra como una especie de olimpiada, a los cuales se le llama los Juegos Militares. Esos eventos que se hacen entre todas las instituciones para escoger el campeón. Entonces, tienen todos esos cuerpos, tienen sus atletas que no son justamente para hacer servicio ni nada parecido, no. Forman parte de manera exclusiva para efectuar esos juegos. Por ejemplo, los de karate no andan haciendo servicio en la calle, simplemente ellos van y practican con el equipo de sus diferentes cuerpos. Entonces, cuando se efectúan esos juegos, se saca un campeón, ellos compiten entre sí y ese es el fundamento. Entonces, ellos a su vez son militares, pero no como he escuchado que han dicho en algunos medios de comunicación, que ellos reciben ese dinero y que se lo dan como si fuera una caridad, como si fuera que formaran, que esa estructura mafiosa le diera eso como si fuera un aporte para que ellos realmente se desarrollen, siendo ellos guardia o policía de línea. No, es que pertenecen a los equipos militares. En el caso de Zacarías Bonat, sí se utilizó su figura, utilizó su nombre, y eso es algo que es bastante triste. Por otra parte, señores, pudiéramos decir que ese expediente
que está para el martes, se puede ir prolongando, Hay más personas que en los próximos días pudieran ser incorporados. Así que vamos a ver cómo continúa esa situación, y mientras tanto podemos decirle que a nosotros el tiempo se nos terminó y que mañana, Dios mediante, estaremos con más informaciones de mucho interés. Así que bye bye.